Bien, continuamos pues donde habíamos dejado nuestra clase ayer. Y estábamos hablando sobre la estructura de los ojos de pescado. Destacábamos que ambos tienen una concentración alumina. Y que en ambos encontrábamos un segmento interno en el cual había unos discos y en la superficie de esos discos habían unas proteínas que en el caso de los bastones se llama rodopsina y en el caso de los conos se llaman fotoxinas. Ok, fíjense que estos pigmentos son sensibles a la luz y establecen diferencias en el funcionamiento del receptor, diferencias que se modifican. Ahí está. Tenemos un disco en el cual estamos considerando solamente uno de estos receptores de membrana, en el cual la rodopsina está inactiva, mientras el basto, en este caso, está en la oscuridad. Cuando llega la luz, esta rodopsina se modifica, cambia la configuración de la rodopsina y a través de un proceso complejo pero muy rápido se produce una desintegración del un componente del retinol, del cisretinol, que se separa de la proteína que termina siendo llamada escotoxina. Este fenómeno desencadena una activación, puesto que es un receptor unido al ligando y está atravesando, metabotrófico, perdón, y está atravesando la membrana y liberando en la porción interna del citoplasma del bastón la proteína G. Cuando la proteína G se enfrenta a este cisretinol, se activa, libera un fragmento que va a ir a actuar, y este es un punto importante, sobre unos canales que están en la membrana celular del bastón, que son canales de sodio. Canales de sodio de ligando. ¿Cuál es el efecto neto de la activación de la luz sobre el pigmento visual? Que este canal de sodio, en vez de estar abierto, se cierra. ¿Ok? Esto es completamente diferente a lo que hemos venido hablando del comportamiento de los receptores de membrana en todo el sistema sensorial. Este es un fenómeno inverso. En vez de activar el canal que está activado en la oscuridad, se cierra cuando llega la luz. Y por lo tanto deja de entrar ion sodio. ¿Ok? El efecto neto de la llegada de la luz hacia el bastón es que los canales de sodio de su membrana celular que estaban abiertos se cierran. Movámonos un poquito para ver qué es lo que pasa con estas células receptoras. Aquí tenemos considerado globalmente un bastón. Fíjense que en su segmento interno existe una cantidad de canales de fuga de potasio que están abiertos como siempre. Existe una bomba sodio-potasio que está activa y que en el segmento externo existen los canales de sodio que están abiertos. Son canales de sodio de ligando, pero el trabajo es inverso. Están
abiertos en ausencia del ligando. Por lo tanto, están permitiendo que el sodio, que está en mayor concentración en el LEC, se introduzca dentro de esta célula. Y al hacerlo, arrastra consigo sus cargas positivas y provoca una despolarización de la membrana celular. Ustedes que ya han calculado los valores de potencial de equilibrio para el sodio, saben que el potencial de equilibrio para el sodio se hace cuando el interior se hace positivo, ¿no es cierto? Hemos calculado incluso valores alrededor de más 50, más 60. Esto no ocurre acá. No ocurre acá porque ese sodio que está ingresando con sus cargas positivas en el segmento externo es contrarrestado por la acción de las bombas que están en el segmento interno del receptor. Por lo tanto, entre la entrada de los iones sodio en la oscuridad y la acción de la bomba sodio-potasio, que está sacando el sodio y está metiendo potasio, se halla un valor intermedio de potencial de membrana. Un valor intermedio que está alrededor de los 30-40 milivoltios. En este receptor, entonces, el valor del potencial de membrana, el valor del potencial de reposo de la membrana, es de menos 30 o menos 40 milivoltios. Esto cuando está en la oscuridad. Fíjense ustedes que la bomba está sacando el exceso de iones sodio que entran en el segmento externo y está metiendo iones potasio. Si es que mete iones potasio, ¿qué debería pasar con el valor del potencial de membrana? Pues debería cambiar por el resto de ese ion potasio. Sin embargo, los canales de fuga de potasio van a ir permitiendo el paso de ese exceso de iones potasio hacia el exterior. ¿Ok? Entonces todo el potasio que está ingresando por la bomba está saliéndose por los canales de fuga. Y el valor del potencial de membrana de este receptor se queda fijo en menos 30 o menos 40 milivoltios bajo la condición mientras está en la oscuridad. ¿Qué pasará con el valor de este potencial cuando los canales del sodio del segmento externo se cierren por la descomposición del pigmento lisérgico? Lo que va a pasar es que inmediatamente que se ha producido el cierre de los canales sodio, deja de fluir sodio, pero la bomba sigue trabajando, sigue sacando sodio del interior. Y al hacer esto, ¿qué pasa con el valor del potencial de reposo? Se hiperpolariza, sale el sodio y entonces en vez de estar en menos 30, menos 40, la bajada del ion sodio hace que suba a valores de menos 70, menos 80 milivoltios. Entonces, en resumen, viendo todo el proceso, la llegada de la luz a la célula receptora hace que se cierren los canales sodio y el voltaje, el valor del voltaje del potencial de reposo cambia de menos 30 a menos 40 a menos 70 o menos 80 milivoltios. Este es un fenómeno transitorio, va a durar unos cuantos milisegundos y después, cuando deja de aplicarse luz, se recuperan las condiciones anteriores. Desaparece la luz, dejan de estar bloqueados los canales de sodio, se abren esos canales de sodio, vuelve a entrar el sodio y se vuelve a la semidespolarización del valor del reposo del potencial de esta zona. Lo que acabamos de decir con muchas palabras se resume en esta figura. Fíjense ustedes, este recuadro nos muestra el valor del potencial de reposo de esta célula, menos 30 en el caso de la gráfica. La llegada de la luz, el cambio de color, hace que el valor del potencial aumente, se hiperpolarice
y llega a valores de menos 70, menos 80. Aquí está marcado menos 60, pero da lo mismo. Que se va a mantener ahí mientras esté aplicándose la luz. Cuando ya no hay más luz, se retorna a la condición inicial, se cierran los canales sodio de segmento externo y por lo tanto el exceso de sodio es expulsado por la bomba de sodio y lo que ha metido el potasio sale hacia afuera recuperándose su valor de reposo. ¿Ok? Entonces, conceptualmente, la luz hiperpolariza a los receptores visuales. Y esto funciona tanto con los bastones, que los hemos mostrado en el ejemplo, como con los conos. Conos. Entonces, ambos tipos de receptores, los receptores visuales, se hiperpolarizan bajo la acción de la luz. Este punto es importante, está claro. ¿Alguien tiene dudas? Fíjense que es un nuevo estado de equilibrio. Es un estado de equilibrio entre los valores del potencial de membrana del potasio, que está haciendo al salir un interior negativo, y los valores del ingreso del ion sodio, que debería estar haciendo un potencial positivo adentro. Está un nuevo equilibrio manteniendo el potencial de la membrana semidespolarizado. Un detalle interesante que nos brinda la posibilidad de ver nosotros a colores. Cuando un ojo, como en muchos animales ocurre, solo tiene bastones, el animal puede ver cambios de intensidad de la luz, pero ve todo en tonos de gris, no ve colores. Se dice que los perros tienen esto o aquella otra habilidad, pero nosotros tenemos la habilidad de reconocer colores. ¿Y qué son los colores finalmente? Son diferentes rangos de frecuencia de ondas luminosas. Aquí tenemos una gráfica en la que se establece el espectro de la luz. Cuando se descompone la luz blanca, vemos que se descompone en varios colores. Y cada uno de estos colores tiene una frecuencia de ondas diferente. Por ejemplo, cuando se acerca a los 600 nanómetros, la luz se ve roja. Cuando está alrededor de los 500 y tantos, se ve verde. Y cuando está en los 400 tantos, 440 tantos, se ve azul. Esos se llaman los colores básicos del espectro luminoso. Y resulta que nuestros conos son sensibles a esos rangos de frecuencia de ondas. Nuestros tres tipos de conos son sensibles a cada una de estas frecuencias de rayos. ¿Ok? Fíjense ustedes que las ondas que hemos superpuesto, la primera de los conos sensibles a la luz azul, no están exactamente en el eje de la luz azul, están un poquito desplazados. Por el contrario, los de la luz roja están más desplazados todavía y están en una situación intermedia entre lo que es la luz verde y la luz roja. Entonces, la estimulación de estos conos no se hace al 100%. Se hace con la combinación de estimulaciones de dos o más conos. Esto nos permite identificar diferentes tonos de color, vale decir colores como del rojo pasa al anaranjado y de este pasa al amarillo, conforme la frecuencia de luz está estimulando de manera diferente, pero simultáneamente a dos tipos de color. Y eso nos está dando la posibilidad de ver diferentes colores
con solamente 3 tipos de conos. Cuando se estimulan simultáneamente, por ejemplo, en este punto, con una luz de unos 555 nanómetros, se están estimulando simultáneamente los conos de luz roja y los conos de luz verde, vamos a ver luz amarilla. Vamos a ver el color amarillo en la estimulación. Pero no es una estimulación al tope, es una estimulación parcial de estos dos tipos de conos. Aproximadamente el 80% de la estimulación de esos dos simultáneamente se percibe como luz amarilla. Y si aumenta un poquito la estimulación para los conos rojos y baja para los verdes, vamos a ver otro color. Vamos a ver el anaranjado, cuando hay un 90 y tantos % de estimulación de los conos rojos y vamos a bajarle un poquito más, digamos un 70% de estimulación de los conos verdes. Entonces nosotros, de acuerdo al porcentaje de estimulación de estas variedades de receptores, podemos ver un amplio rango de colores en el espectro visual. ¿Esto tiene importancia clínica? Sí, pero es por una importancia muy restringida. ¿Por qué? Porque hay sujetos que tienen ceguera para colores, que pueden no ver un tipo de color. ¿Cómo se llama esa condición? Daltonismo. Hay sujetos daltónicos, sujetos que van a ver un color pero no van a ver otros colores. ¿Por qué? Porque la falta de los conos de oro de estos impide que vean todo el espectro luminoso. ¿Cómo se detecta aquello? Se utilizan unas cartas que se llaman cartas de Ishihara, un japonés que ha inventado una serie de imágenes con puntos de diferentes colores y que de acuerdo a la percepción del sujeto ve diferentes signos o símbolos, habitualmente números. Cuando tenemos la visión de los tres, al presentarse una de estas cartas, vemos números diferentes de los que veríamos si nos faltara un tipo de color. Entonces el daltonismo se explora con las cartas de Ishihara. Y eso obviamente desencadena todo un proceso diferente. Fíjense que aquí sobre estos 3 rangos de sensibilidad de los receptores de los conos hemos superpuesto una flecha que es la que nos está hablando de la sensibilidad de los bastones. La sensibilidad de los bastones está alrededor de los 505 nanómetros. Y la estimulación de los 3 tipos de receptores establece la percepción de tonos de gris de la luz blanca. Hablemos un poquito más de la estructura de las células de la retina. Ustedes reconocen que habíamos hablado de 5 especies celulares, 3 de las cuales estaban formando columnas: receptores, células bipolares y células ganglionares. Y había 2 especies celulares que estaban conectándolas entre los receptores y las bipolares, las células horizontales, y entre las células bipolares y las células ganglionares, las células amácrinas, ¿cierto? Que habíamos dicho son unas células metiches. ¿Por qué? Porque están enviando prolongaciones a la sinapsis de las células correspondientes. Las de las células horizontales y la sinapsis de los receptores y las células bipolares, y las amácrinas entre la sinapsis de las células bipolares y las células ganglionares. ¿Cómo trabaja esto? Vamos a desarrollar el tema escalonadamente porque es de mucha atención, fácilmente nos podemos perder.
Fíjense que estamos considerando una de las columnas. Aquí vemos un receptor, un par de células bipolares y un par de células ganglionares. Este receptor, cuando se expone a la luz, se hiperpolariza. Eso está claro, lo sabemos muy bien. Cuando ocurre esto, el patrón de liberación del neurotransmisor de estas células se modifica. Cuando se hiperpolariza un receptor, la liberación de su neurotransmisor disminuye. Hiperpolarizado, por lo tanto, ya no libera la misma cantidad de neurotransmisor que estaba liberando en la oscuridad. En resumen, la hiperpolarización disminuye la liberación del neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor de los receptores? Es el glutamato. Glutamato, un neurotransmisor excitatorio habitualmente. ¿Qué pasará con el valor del potencial de membrana de las células bipolares cuando la liberación del glutamato disminuye por efecto de la llegada de la luz? ¿Qué va a pasar con las células bipolares? Las células bipolares, cuando se están conectando con las células ganglionares, también están liberando neurotransmisor. Pero la reducción en la liberación del glutamato de las células receptores cambia el patrón de liberación del neurotransmisor de las células bipolares. Y fíjense lo que habíamos representado con una línea oscura. Acá, hiperpolarización de un receptor, en este caso lo han puesto como ejemplo al cono. Bastón funciona exactamente igual, reduce la liberación del glutamato y esto va a cambiar el patrón de liberación del neurotransmisor de las células bipolares. Pero fíjense un evento interesante, que hay dos tipos de células bipolares. Unas que se inactivan cuando el neurotransmisor glutamato disminuye. Y al inactivarse, reducen la liberación de su propio neurotransmisor. Y otras que hacen el fenómeno opuesto. En resumen, unas células bipolares se inactivan cuando se reduce el glutamato y otras se excitan cuando se reduce el glutamato. Entonces, para diferenciarlas a las unas de las otras, las han llamado a las unas ON, las que se están encendiendo, y las han llamado a las otras células bipolares OFF, las que se están apagando. Todo esto es conducción electrotónica, no hay potenciales de acción, solamente son potenciales locales. Los receptores fotosensibles y las células bipolares no generan potenciales de acción, solamente potenciales locales. Y entonces, para decirlo de otra manera, algunas aumentan el valor del potencial de reposo y otras reducen el valor de su potencial de reposo. Esto tiene efectos sobre las células ganglionares. Tienen efectos porque también la liberación de sus respectivos neurotransmisores está cambiando. Entonces, cuando una de estas, por ejemplo, la de esta columna, están reduciendo el valor de su potencial de membrana, hace que la célula ganglionar aumente su patrón de descarga. Vale decir, activan a la célula ganglionar.
Y las otras células bipolares, que están haciendo lo contrario, disminuyendo el valor de su potencial, lo que hacen es bloquear, inhibir a las células ganglionares. Bien, ¿eso qué importa? Si las células ganglionares están recibiendo solamente los valores de los potenciales locales. Todas las células ganglionares de nuestra retina, todas tienen un patrón de descarga básico. Un mecanismo también, pero que probablemente es mucho más extendido que lo que pensamos. Entonces, cuando están en la oscuridad sin que se active ninguno de estas células, todas las células ganglionares están descargando espontáneamente. Tienen su propio patrón de descarga, vale decir, su propia frecuencia de descarga. Entonces, en la oscuridad, las células ganglionares descargan rítmicamente a una cierta frecuencia de descarga. Algunas lo harán a 10 ciclos por segundo, otras a 20, otras a 5. Cada una de ellas tiene su propio patrón de descarga, su frecuencia de descarga. Pero cuando llega la luz y, por ejemplo, en esta célula bipolar se ha activado, hace que aumente el patrón de descarga de la célula ganglionar. Si tuviera una descarga de 10 ciclos por segundo, aumenta a 100 ciclos por segundo. 100 ciclos por segundo significa que hay una excitación de la célula ganglionar. Entonces, podemos decir que estas células bipolares se están activando, se están excitando por la luz. Se están encendiendo. Por eso es que las llaman también columnas O. Entonces, la llegada de la luz es capaz de hiperpolarizar a un receptor, despolarizar parcialmente una célula bipolar, pero activar a la célula ganglionar, encender a la célula ganglionar. Por lo tanto, esta es una columna OM, de encendido, en la literatura anglosajona. Por el contrario, esta otra célula bipolar, que se está hiperpolarizando y está bloqueando la frecuencia de descarga, cuando llega la luz se incentiva más y hace que el patrón de descarga de esta otra célula se reduzca o se suprima, simplemente. Entonces deja de descargar esa célula. Y entonces a esa la vamos a llamar una columna. En el ambiente microscópico en el cual tenemos no uno, ni dos, ni tres, ni 10, sino cientos o miles de estas columnas, hay columnas que se activan por la llegada de la luz, son columnas ON, y hay otras columnas que se inactivan por la llegada de la luz, son las columnas OFF. ¿Cuál es la distribución de estas células, de esas columnas? La acción de las células bipolares redistribuye la espacialidad de las columnas. Fíjense ustedes que hay columnas con un centro que se activa, son las columnas ON, que por acción de las células bipolares se rodea de un entorno, un anillo de inactivación. Aquí está una columna ON que está activando el centro de este círculo y se está rodeando de una zona periférica del efecto contrario, de una inactivación. Entonces tenemos un microcampo retiniano, que es un microcampo de centro ON y de periferia OFF. ¿Cuál es la célula responsable de esta distribución? La célula horizontal,
¿Qué es lo que hace la célula horizontal? Detecta el paso de la luz por una columna ON e inmediatamente provoca inhibición lateral en todas las células que están rodeando, en todas las columnas que le están rodeando. Entonces, nos rodea este campo del centro ON de una periferia OFF. Entonces, un campo retiniano ON. Sabemos cuando dicen que es un campo retiniano ON, de que hay una periferia de inhibición, un campo OFF. También hay la situación contraria, en la cual la hiperpolarización está generando un campo retiniano OFF, pero en este caso no se da la inhibición lateral por la célula bipolar. Por lo tanto, la periferia está activada. Estamos hablando de una periferia OFF. Entonces, hay campos retinianos de centro ON y hay campos retinianos de centro OFF. ¿Cuál es el propósito teleológico de hacer esto? ¿Para qué está ocurriendo cosas tan complicadas? Para que nosotros podamos ver contrastes. Nuestros globos oculares lo que hacen es detectar cambios de intensidad de luz. Ven contrastes. Si nosotros vemos una superficie, por ejemplo, la superficie de esta pared en amarillo, y se le superpone el dibujo de un animal, un perrito amarillo también, que superponemos sobre esta superficie amarilla, nosotros vamos a ver la figura. Si son ambas amarillas, no vamos a ver nada, porque amarillo sobre amarillo no da contraste. Pero si por el contrario el color del perrito cambiara y se hiciera verde, ¿lo vemos o no lo vemos? Entonces vemos la diferencia de contraste entre el amarillo y el verde. Lo vamos a ver con mucha precisión. Esto nos establece en principio. Los globos oculares ven diferencias de intensidad, ven contrastes de luz. Cuando hablamos de conos se aplican los mismos conceptos que hemos mencionado hasta ahora, pero se los diversifica poniendo centros ON a diferentes colores básicos. Hay centros ON para la luz roja, hay centros ON para la luz verde y hay centros ON para la luz azul. Y la periferia de cada uno de ellos es el color complementario. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un centro ON para la luz roja rodeado de una periferia azul. O un centro ON para la luz azul rodeado de una periferia roja. Nos damos cuenta de la complejidad de este fenómeno, ¿no es cierto? Si estamos no solamente viendo intensidades de luz blanca, encendido, apagado, sino también intensidades de luz de color, con colores complementarios. Imaginen ustedes el mosaico de nuestra retina, es un mosaico de un montón de cajitos que están unos al lado de otros, que algunos se activan por la luz blanca, otros se activan por la luz roja, otros se activan por la luz azul, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Den señales de vida, por favor. A mí me maravilla esto, me parece fantástico, y por eso me doy el trabajo de esta administración, que tal vez en el punto de vista clínico no resulta de demasiada importancia, excepto a los que se quieran dedicar a la oftalmología, por supuesto, o a la óptica.
Y aquí tenemos una mirada de resumen de lo que hemos mencionado. Receptores, células bipolares, células ganglionares, campos on, campos off. Y el rol de las células horizontales que están produciendo inhibición lateral o de las células amacrinas que están bloqueando la transmisión entre las células bipolares y las células ganglionares. Tal vez valga la pena que les saque una foto, pero más interesante que esto son las posibilidades de actuar, de modificar ese funcionamiento cuando consideramos a los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores, sustancias químicas, son susceptibles de ser manipuladas por el medio. Podemos aumentar o podemos reducir la liberación de un determinado neurotransmisor. Entonces hemos traído un diagrama con un resumen de los neurotransmisores que se están agrupando allá. Glutamato en las columnas, tanto en las células receptoras como en las bipolares, GABA en las células horizontales y dopamina, GABA y glicina en las células amacrinas. Las células ganglionares trabajan con glutamato. Aquí está la colección de las sustancias neurotransmisoras que se reconocen en la retina. Fíjense que son una buena cantidad de sustancias y nosotros estamos hablando de unos cuantos, 1, 2, 3, 4 y nada más son 4 que estamos mencionando. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero hay muchos más. Eso complejiza más la cosa, pero no queremos complicar la vida, ¿no? Así que nos quedamos con estos 4 neurotransmisores. En la retina encontramos por lo menos 2 tipos claramente identificables de células ganglionares. Las células M, células ganglionares generalmente de campo extendidos, y las células T, células ganglionares T, pequeñas, de campos retinianos pequeños. Fíjense que las células M están desarrollándose sobre todo para la percepción de luz blanca, de diferentes intensidades de luz blanca, mientras que las células P están especializándose en la detección de colores. Entonces las células P tienen mayor variedad porque hay diferentes campos retinianos, cada uno de los colores básicos. Y ahí están representándose las conexiones, campos de centro ON rojo, periferia verde, campo de centro verde, periferia roja, campo de centro azul, periferia amarilla y los campos OFF correspondientes de los campos de centro OFF, verde con rojo, rojo con verde, amarillo con azul, etc. Combinaciones que ya están por demás que estemos aprendiéndolas. Basta con saberlos general. Hay 2 tipos de células ganglionares, unas sensibles a la luz blanca y otras sensibles a los diferentes colores básicos de nuestro espectro de luz. Y eso es todo. No les vamos a poner más cara hoy. Gracias. Se ha acabado el tiempo, vámonos, muchachos.